Bienvenido a Edificándonos. Soy César Morales y quiero invitarle a un estudio especial de 3 lecciones sobre la providencia divina. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Es creíble? ¿Está correcto? Acompáñeme. Si usted es primera vez que está en nuestro canal, por favor suscríbase y apriete también ahí en la campanita para que sea el primero en saber cada vez que subo un nuevo video. Y si usted ya lleva tiempo con nosotros, por favor, comparta los videos con quien necesite. Comencemos el estudio de la providencia divina. Acompáñame. Bienvenidos a esta tercera lección sobre la providencia divina. Lección número 3. La providencia de Dios y los santos del Antiguo Testamento. Hemos definido la providencia como el cuidado amoroso de Dios por la humanidad. Él envía el sol y la lluvia sobre los malos y los buenos, según Mateo capítulo 5, versículo 45. Él quiere que todos los hombres lo conozcan y lo adoran. Dios se revela a todos los hombres a través de la creación y a través de la Biblia. Nuestra última lección proporcionó ejemplos del cuidado de Dios por los gentiles. Ahí vimos a Rahab, a la viuda de Sarepta, a Ruth, a Naamán, a la población de Nínive y a Nabucodonosor. Ahora vamos a considerar el cuidado especial de Dios por sus santos del Antiguo Testamento. Estas historias que hemos amado desde la infancia nos hablan de una gran fe y coraje. Sobre todo, nos hablan del gran amor que Dios tiene por su pueblo. Consideremos estos relatos para ser alentados en nuestra vida. Israel. La familia del fiel Abraham fue la familia escogida de Dios a través de quien el Mesías iba a nacer. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Siendo bendecido por encima de todas las demás naciones, Dios los liberó de la esclavitud. Los condujo a una tierra que manaba leche y miel. Les dio leyes buenas y justas. Prometió que los bendeciría en la ciudad y en el campo si andaban en sus caminos. Les prometió además un Mesías que quitaría todo pecado. Pablo resume el cuidado de Dios cuando dice que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Dios castigó a Israel, enviándolos al cautiverio, a Babilonia. Pero incluso en esto, el propósito de Dios era convertir a su pueblo al arrepentimiento. Al final del cautiverio, de 70 años, predichos por Jeremías, Dios nuevamente permitió que su pueblo regresara a casa en preparación para el tiempo en que Cristo nacería. En Crónicas capítulo 36, versículo 22 al 23, leemos que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. En Esdras también encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 5, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Así vemos el cuidado amoroso de Dios por su pueblo Israel. También encontramos otro caso en el Antiguo Testamento, a José. La historia de José, que se relata en Génesis capítulo 37 al 50, es el relato de cómo Dios convirtió el mal en bien. El 11º hijo de Jacob, José, era odiado por sus hermanos porque era el favorito de su padre y sus sueños indicaban que gobernaría sobre sus hermanos. Por lo tanto, se preparó el escenario para que el joven de 17 años fuera capturado y vendido por sus propios hermanos como esclavo. Pero el Señor estaba con José y prosperó en la casa de Potifar. Entonces, aparentemente, el desastre golpeó de nuevo. El justo José resistió los avances inmorales de la esposa de Potifar, y cuando esta mujer malvada mintió a su esposo, el joven descendió otro paso más bajo, a la cárcel. ¿Cuánto debe haber dolido el corazón de José, acosado por sus hermanos, calumniado por la esposa de su amo? Todo el tiempo había estado haciendo solo el bien, sin dañar a nadie, y conservando su pureza. ¿Cómo pudo Dios haber permitido que esto sucediera? En Génesis capítulo 39, versículo 21 tenemos: Mas el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Usted conoce el resto de la historia. José fue liberado de la prisión. En Génesis capítulo 41 reveló el significado del sueño del faraón y se elevó a una posición solo superada por el propio faraón. Durante los años de hambruna, sus hermanos vinieron a Egipto y se inclinaron ante él como él soñó que lo harían tantos años antes. Finalmente, Jacob y toda la familia fueron transportados a Egipto para permanecer durante los años de hambruna, y de acuerdo con el plan de Dios anunciado a Abraham años antes. En Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dos pasajes en las Escrituras revelan el plan de Dios llevado a cabo a través de José. En Génesis capítulo 45, versículo 5, se nos dice que no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, dijo José, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. José dijo estas amables palabras a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Así, también vemos cómo la providencia de Dios
actuó en medio de José. Otro caso que tenemos en las Escrituras es el caso de David. Para muchos de nosotros, David, un hombre conforme al corazón de Dios, como dice Hechos capítulo 13, versículo 22, es el más grande de los héroes del Antiguo Testamento. Ciertamente, ningún hombre ejemplifica mejor el cuidado providencial de Dios que él. Gran parte de su vida la pasó luchando o huyendo de un enemigo u otro, los filisteos, Saúl e incluso su propio hijo Absalón. A través de todas las pruebas, victorias, tentaciones, lágrimas y fracasos, el Señor permaneció con David, guiándolo, consolándolo y castigándolo. Cuando David escribió los Salmos, relató una y otra vez el cuidado de Dios por él. Estos salmos son una gran fuente de instrucción y consuelo para los cristianos de hoy. En el Salmo capítulo 33, en los versículos 18 al 22, David dijo: «He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado de ti». Sin duda, el más famoso de todos los salmos es el Salmo número 23, donde David describe amorosamente la presencia providencial de Dios en su vida. Si nunca has memorizado esta hermosa parte de la Biblia, ahora sería un buen momento para hacerlo. Tenemos otro caso, a Daniel y sus amigos. Consideremos a continuación la providencia de Dios mientras trabajaba en nombre de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Como jóvenes, estuvieron entre los primeros cautivos en ser arrebatados de sus hogares en Judá y empujados groseramente al ambiente pagano de Babilonia, alrededor del año 606 a.C. Daniel, en el capítulo 1, cuenta de su negativa a ser profanados por la rica comida de la mesa del rey. Debido a su confianza explícita, Dios los recompensó con gran sabiduría para presentarse ante el rey como consejeros principales. En particular, a Daniel se le dio la capacidad de entender visiones y sueños. El capítulo 3 nos habla de la gran fe y el coraje que los tres amigos de Daniel mostraron cuando se negaron a inclinarse ante una imagen dorada y fueron arrojados al horno de fuego. Sus palabras a Nabucodonosor resuenan en nuestros oídos. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En Daniel capítulo 3, versículo 28 al 29, Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera». El relato nos muestra justamente cómo Nabucodonosor alabó a Dios por la acción de estos jóvenes. En Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas
que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz de parte mía. Se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Como cristianos, seamos conscientes del poder de la vida santa al guiar a las personas a la fe hoy. Otro de los casos que encontramos en el Antiguo Testamento, donde se evidencia la providencia de Dios actuando, es el caso de Esther. Una de las historias más bellas y valientes del Antiguo Testamento es la de Esther. Si bien el nombre de Dios no es mencionado en el libro, su mano se evidencia en cada página del libro. Es la historia de Dios salvando a su pueblo, a través del cual nacería el Cristo. El escenario histórico es durante los días del Imperio Medo-Persa, mientras que algunos de los judíos habían regresado a Jerusalén durante los días de Esdras y Nehemías, muchos otros habían permanecido en su antigua tierra de cautiverio. La mayoría de los eventos del libro tuvieron lugar alrededor del palacio de Susa, una ciudad del suroeste de Persia ubicada aproximadamente a 320 kilómetros al este de Babilonia. Los personajes principales de este drama de la vida real fueron Esther, la hermosa reina, Mardoqueo, su primo y consejero, Asuero, el rey, Amán, el villano y odiado enemigo de Mardoqueo y los judíos. En la solicitud de Mardoqueo a Esther para que compadeciera ante el rey para suplicar por su pueblo, Mardoqueo mostró su inconfundible confianza en Dios. En Esther capítulo 4 versículo 14 dijo: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Aquí vemos otra lección de cómo la providencia de Dios actuó en la vida de Esther. Encontramos varias lecciones que aprender de Esther. El amor y el cuidado de Mardoqueo que mostró por su prima Esther. La gran fe y el coraje de Esther. La disposición de Esther a llamar a otros para que le ayuden ayunando. Vemos también el gran odio que los hombres malvados siempre han tenido por el pueblo de Dios. Y finalmente Dios sabe cómo liberar a los justos y castigar a los impíos, como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Así llegamos entonces al final de esta tercera lección y podemos concluir que estas lecciones bíblicas prueban que Dios se preocupó por su pueblo en el Antiguo Testamento. La providencia de Dios actuó nuevamente.